El cielo sobre la Ciudad de México era de un azul implacable, despejado de nubes. El sol de la tarde caía a plomo, un martillo de luz que arrancaba destellos cegadores de los cristales de los rascacielos y de los cofres de los miles de coches que se arrastraban por las arterias principales de la urbe. El zumbido constante de los motores, el rugido ocasional de un claxon impaciente y el caótico ballet de los microbuses y peceros que se adelantaban unos a otros, componían la sinfonía discordante de una tarde cualquiera en la megalópolis. En medio de ese torbellino de metal y ruido, una pequeña motoneta itálica de color negro se desplazaba con una calma casi desafiante. Al manillar iba una mujer joven que, a pesar de su discreción, destacaba. Su nombre era Sofía Ramírez. Era maestra de una escuela secundaria pública y acababa de terminar su jornada. A sus 25 años, poseía una serenidad y una madurez que contradecían su juventud. Impartía la clase de español y literatura en el corazón de la ciudad, y cada tarde, al volver a casa, su motoneta se convertía en su refugio personal contra el denso tráfico. Aquel día, parecía una ciudadana más regresando de su trabajo, hasta que un encuentro inesperado torció el rumbo de su tarde y, sin saberlo, el de muchos otros. Sofía vestía una blusa de color beige, de manga larga y cuello discreto, combinada con una falda lápiz de color café oscuro que le llegaba por debajo de la rodilla, un atuendo profesional y modesto típico de las maestras del sistema público. La blusa se ceñía sutilmente a su figura esbelta y bien proporcionada, no por vanidad, sino porque era la talla que mejor se ajustaba de las que había encontrado. Su ropa estaba impecable, planchada con una precisión que reflejaba su personalidad metódica y disciplinada. Cruzado sobre su hombro llevaba un pequeño bolso negro de piel sintética donde guardaba sus libros de texto, su cartera y algunos documentos de la escuela. Aunque su rostro era de facciones finas y su piel clara y cuidada, Sofía nunca había usado su apariencia para buscar ventajas. Era conocida en la escuela como una maestra estricta pero justa, dedicada a sus alumnos, de pocas palabras y muchos principios, una mujer que se sostenía sobre la base de la integridad, no de la imagen. Sobre su motoneta, Sofía se abría paso por el tráfico con una pericia silenciosa. Se detenía en cada semáforo en rojo, avanzaba con el verde. Sabía que, como servidora pública, debía ser un ejemplo incluso en los detalles más pequeños, como el respeto a las normas de tránsito. Sin embargo, ese día, sin darse cuenta, había dejado su licencia de conducir en casa. Había salido con prisas por la mañana, pues tuvo que cubrir a un colega que había faltado por una emergencia familiar. Sabía que era una negligencia, un descuido tonto, y su único plan era llegar a casa lo antes posible sin contratiempos. Pero el destino tenía otros planes. Su ruta habitual la llevó por una avenida donde, de repente, vio un retén de la policía de tránsito. Varios vehículos ya estaban detenidos a un lado. El corazón de Sofía comenzó a latir un poco más rápido, no por miedo a la multa, sino porque conocía la facilidad con la que el poder se corrompía en situaciones como esa. Respiró hondo, redujo la velocidad de su motoneta y se preparó para enfrentar al oficial que, erguido como un monolito al final del retén, ya la había fijado con la mirada. Al acercarse, un policía de complexión robusta, con el uniforme de tránsito completo pero sin chaleco, le hizo una seña autoritaria con la mano izquierda para que se orillara. El hombre era imponente. Su cabeza rapada brillaba bajo el sol, su cuerpo era corpulento y su rostro, de facciones duras, transmitía una autoridad que no invitaba a la calma, sino a la sumisión. Su mirada era fría, desprovista de la profesionalidad que se esperaría. No hubo una sonrisa, ni un saludo cortés. Sofía se orilló, apagó el motor y levantó la visera de su casco. Inclinó la cabeza con respeto y dijo, «Buenas tardes, oficial». No hubo respuesta amable, solo una orden seca y cortante, «Bájese». En ese momento, Sofía aún no sabía que aquella tarde, aparentemente ordinaria, se convertiría en el prólogo de una confrontación que sacudiría los cimientos de la complacencia ciudadana. No era solo un retén. Era el campo de batalla silencioso entre un poder desviado y una ciudadana que se negaba a doblegarse sin luchar. A medida que su pequeña motoneta se acercaba al punto de control, Sofía ya había notado las señales de alerta. El retén no parecía oficial. No había conos naranjas delimitando claramente la zona,
ni una patrulla con las luces encendidas como dictaba el protocolo. Solo 3 oficiales de pie bajo el sol, con una actitud que parecía más de caza que de servicio. El que le hizo la señal era claramente el líder. Su corpulencia era la de un levantador de pesas, y su rostro parecía tallado en piedra, sin una sola línea de amabilidad. En la placa de su pecho se leía un nombre, Morales. Con un gesto brusco y decidido, el sargento Morales le ordenó orillarse. Su movimiento fue rápido, cargado de una presión implícita. No había cortesía, solo la mirada penetrante de alguien acostumbrado a dar órdenes sin esperar preguntas. Sofía obedeció, estacionando la motoneta en el acotamiento y cortando el encendido. Morales se acercó a grandes zancadas, sus botas de reglamento golpeando el asfalto con un peso que parecía subrayar su autoridad. De su cinturón colgaban unas esposas, su tolete y la funda de su arma, todo a la vista, como un recordatorio de su poder. Los otros 2 oficiales permanecían a unos metros de distancia, observando la escena con una indiferencia estudiada, como si fueran meros espectadores de una obra que ya habían visto muchas veces. Morales se plantó frente a la motoneta de Sofía, mirándola de arriba abajo sin disimulo, y luego espetó con voz áspera: «Bájese, señora». La orden no era una pregunta ni un saludo, era una instrucción unilateral. Su tono era seco, frío y lleno de una arrogancia aprendida. Sofía descendió con calma, se quitó el casco y sostuvo la mirada del hombre con educación. Conocía el reglamento de tránsito. Conocía sus derechos y sus obligaciones. Pero el aura que emanaba de aquel policía encendió una pequeña alarma en su interior. Algo no estaba bien con ese retén. «Sus papeles», exigió Morales, todavía sin un ápice de amabilidad en su voz. Sofía asintió lentamente y buscó en su bolso. Sacó la tarjeta de circulación y se la entregó con gesto sereno. Sin embargo, cuando su mano buscó el compartimento donde solía guardar la licencia, su expresión cambió sutilmente. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Su licencia de conducir se había quedado sobre la mesita de noche, junto a la pila de libros que leía antes de dormir. «Disculpe, oficial. Olvidé mi licencia en casa». «Pero la tarjeta de circulación está en regla», respondió con honestidad, manteniendo la voz firme. Morales tomó la tarjeta, le echó un vistazo superficial y luego bajó la mirada hacia Sofía. Su expresión ya no era la de un oficial verificando documentos. Se había transformado en la de un tasador, midiendo, calculando algo que iba más allá de una simple infracción de tránsito. Durante varios segundos, Morales permaneció en silencio. No le devolvió el documento, ni le extendió una multa, ni le dio una advertencia. Simplemente se quedó allí, observándola con una intensidad que habría hecho que cualquiera deseara terminar la conversación cuanto antes. Pero Sofía no mostró miedo. Se mantuvo erguida, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. Detrás de la actitud de Morales había un hedor inconfundible a corrupción. Esto no era un retén para garantizar la seguridad vial. Sofía empezó a oler la podredumbre que se escondía detrás de aquella operación. Pero aún no sabía que en cuestión de segundos, la prueba de fuego comenzaría con un precio de 3,000 pesos y un golpe que casi lo cambiaría todo. El sargento Morales sostenía la tarjeta de circulación con una expresión de total desinterés. Sus enormes manos hacían que el pequeño documento pareciera insignificante. Le dio una ojeada por encima, la dobló lentamente y la deslizó dentro de una pequeña libreta que sostenía en la mano izquierda. Sofía seguía de pie junto a su motoneta, con el casco en la mano, esforzándose por mantener la compostura. Pero sabía, desde la primera palabra fría y prepotente de Morales, que esto ya no se trataba de un procedimiento legal. Él no había preguntado por la licencia de forma rutinaria, había esperado, como un cazador que deja espacio para que la presa cometa un error. Y cuando Sofía admitió que había olvidado la licencia por las prisas de la mañana, la mirada de Morales se agudizó. «Ah, así que no trae licencia», dijo en voz baja, pero con un tono cargado de intención. No era una pregunta, era una confirmación para tender la trampa. Sofía asintió educadamente. «Se me olvidó, oficial. Se quedó en casa. Pero soy maestra de la SEP,
Puede verificar mis datos si es necesario, explicó, intentando apelar a su condición de servidora pública. Sin embargo, Morales cortó su frase con un gesto displicente de la mano. Se acercó un paso más, bajando el volumen de su voz para que solo ella pudiera oírlo. Mire, maestrita, para no hacerla larga. O me da 3,000 pesos ahorita, o su motito se va al corralón, dijo. La frase fue directa, afilada y sin rodeos. La famosa mordida. Sofía se quedó helada. Durante unos segundos, simplemente observó el rostro impasible de Morales, un rostro que no mostraba ni una pizca de vergüenza o culpa. ¿Prefiere que la remitamos al Ministerio Público? A mí me da lo mismo, es más papeleo para usted, continuó Morales. Su voz sonaba como si le estuviera ofreciendo una solución conveniente, cuando en realidad era una amenaza descarada. Detrás de ellos, los otros 2 policías seguían inmóviles, fingiendo no escuchar, una clara señal de que no era la primera vez que presenciaban una escena así. El sistema funcionaba como una maquinaria bien engrasada. Sofía frunció el ceño. En ese instante, comprendió que el problema ya no era su licencia olvidada. Esto era extorsión. Como maestra, como ciudadana informada, conocía sus derechos y las leyes. Y el hombre que tenía delante ya no era un agente de la ley, sino un delincuente con uniforme que abusaba de su poder. Oficial, esto no se hace así, dijo con firmeza, pero manteniendo el control. Estoy dispuesta a recibir mi multa. Lléveme a la delegación si es necesario. Pero no le voy a dar 3,000 pesos aquí en la calle. Sus palabras fueron claras y valientes. Pero Morales no era un hombre al que le gustara ser desafiado. Su rostro se endureció y sus labios se apretaron en una línea fina. No respondió, solo se acercó más. Ahora estaba tan cerca que Sofía podía oler el sudor rancio de su uniforme, gastado por el calor del día. La gente a su alrededor comenzó a notar la tensión. Algunos conductores detenidos más adelante observaban la situación con curiosidad. Pero ninguno de los otros policías intervino. Dejaron que Morales manejara la situación a su manera. El ambiente se estaba caldeando. Morales sintió su orgullo herido. Estaba acostumbrado a ser obedecido, no a ser cuestionado. Estaba acostumbrado a infundir miedo, no a ser confrontado. Y aquella mujer joven frente a él, una simple maestra vestida con modestia, se atrevía a negarse con la cabeza bien alta. No me venga a enseñar mi trabajo, señora, siseó Morales, finalmente, con una voz baja que contenía una amenaza velada. Sus manos comenzaron a cerrarse en puños. Sofía permaneció inmóvil, pero su mirada no flaqueó. Sabía que estaba en una posición vulnerable, pero también sabía que si cedía ese día, mañana habría otra persona siendo extorsionada de la misma manera. Y pasado mañana, quizás sería uno de sus propios alumnos la víctima. Un fuego de indignación comenzó a arder en su pecho. Esto ya no era por una licencia, era por la dignidad. Y si Morales creía que podía ganar solo por llevar un uniforme y unas esposas, ese día aprendería una lección inolvidable. No todas las mujeres podían ser intimidadas hasta el silencio. Sofía se mantuvo firme, pero su mirada ya no era la de una mujer que podía ser amedrentada. Su rostro permanecía sereno, pero una vibración de emoción contenida se sentía en cada una de sus respiraciones. Su intención inicial había sido simplemente explicar el descuido de su licencia, pero la respuesta de Morales no había sido profesional. Había sido una agresión verbal, una extorsión descarada por parte de un agente del Estado. Morales estaba a un palmo de ella, exigiéndole 3,000 pesos sin ningún fundamento legal. No era una multa, era un robo. Una mordida servida con una actitud de impunidad absoluta, como si ningún ciudadano se atreviera jamás a cuestionarlo. Pero Morales olvidó algo fundamental: no todas las mujeres se empequeñecen por estar solas en la calle. Con la mandíbula apretada y un tono de voz que comenzaba a elevarse, Sofía respondió: soy una servidora pública, oficial. Sé perfectamente que esto es una extorsión. Y lo voy a denunciar. No lo dijo a gritos, pero cada palabra estaba cargada con una presión inconfundible.
Quería asegurarse de que Morales escuchara y entendiera que no estaba tratando con una ciudadana ignorante a la que pudiera intimidar. Detrás de ellos, los otros dos policías comenzaron a mostrarse inquietos. La situación se salía del guión habitual. Sabían que Morales solía hacer esto, pero nunca nadie se había atrevido a negarse de forma tan directa, y mucho menos a amenazar con denunciarlo. Varios conductores que habían sido detenidos ahora observaban con atención. Algunos ya estaban sacando sus teléfonos móviles. Sin embargo, a Morales no pareció importarle. Su rostro se crispó. Sus ojos se entrecerraron y sus hombros se tensaron, una señal inequívoca de que la ira estaba a punto de desbordarse. El aire se volvió denso, pesado. Solo el viento de la tarde movía suavemente el borde de la falda de Sofía. Morales dio un paso más. Ahora estaban tan cerca que el pecho del policía casi tocaba el hombro de la maestra. «No se pase de lista conmigo», me oyó, gruñó Morales en voz baja, pero con un tono que vibraba de rabia contenida. Sofía no retrocedió. Sabía que este paso era arriesgado, pero también sabía que el silencio no era una opción. Si se rendía hoy, Morales seguiría haciendo lo mismo con otras personas, otras mujeres, otros jóvenes, otros ciudadanos que no sabían cómo defenderse. Y precisamente porque conocía la ley, sabía que oponerse a la injusticia no era solo un derecho, sino una obligación. Los transeúntes que antes solo pasaban de largo ahora comenzaban a detenerse. Algunos se paraban en la acera, observando desde una distancia segura. Los otros policías seguían inmóviles, como estatuas esperando una orden o la explosión inminente. Pero Morales tampoco actuó de inmediato. Se quedó quieto, conteniendo un ego herido por las palabras de una joven maestra. Para él, esto ya no se trataba de un retén o de un procedimiento. Era una cuestión de honor. Pero para Sofía, no se trataba de ganar o perder. Se trataba de oponerse a algo que estaba fundamentalmente mal. No pretendía ser una heroína, pero si nadie se atrevía a alzar la voz, ese día se convertiría en un eslabón más de una cadena de abusos interminable. Y ella decidió, hasta aquí. La frase «lo voy a denunciar» cayó como un martillazo sobre el orgullo de Morales. No tanto por el contenido, sino por la audacia. En la mente de Morales, una mujer, y menos aún una simple maestra, no tenía derecho a hablarle de esa manera a un oficial de la ley. Morales no era un novato. Llevaba años patrullando calles como esa. Cientos de ciudadanos habían sido presionados, intimidados e incluso humillados por él para reafirmar que la calle era su territorio. Estaba acostumbrado a ganar sin resistencia. Pero ese día, la mujer que había juzgado como débil lo miraba directamente a los ojos, sin miedo. No retrocedía, no se ablandaba. Las palabras de Sofía no eran solo una negativa, eran un insulto a la ilusión de poder que él había construido a su alrededor. Y Morales, un hombre con un ego del tamaño de un rascacielos y una mecha más corta que un cerillo, no pudo contener la explosión que ya ardía en su interior. En una fracción de segundo, Morales levantó su mano derecha y la descargó con toda su fuerza contra el rostro de Sofía. No fue un empujón ni una advertencia, fue un golpe brutal, un puñetazo a mano abierta que impactó de lleno en su mejilla derecha. El sonido seco del impacto, hueso contra la palma de su mano, resonó en el aire caliente de la tarde. El cuerpo de Sofía se tambaleó hacia un lado, su cabeza fue arrojada violentamente por la fuerza del golpe y la sangre brotó de inmediato de su labio inferior, partido por el impacto. No tuvo tiempo de gritar. Fue demasiado rápido, demasiado repentino. A su alrededor, los ciudadanos que observaban reaccionaron al instante. Se escucharon gritos ahogados. Varias personas soltaron exclamaciones de horror. Una señora se tapó la boca con las manos. Un joven levantó su teléfono y comenzó a grabar. Pero nadie se atrevió a intervenir. Los otros policías, que hasta entonces habían permanecido al margen, solo dieron unos pasos lentos, dubitativos, como si sopesaran si debían defender a su colega o ser testigos de una injusticia flagrante. Morales no mostró arrepentimiento. Se irguió aún más, con el pecho agitado y los ojos inyectados en sangre, como una bestia salvaje que acaba de desgarrar a su presa. Le dije que se callara, ladró,
aunque Sofía no había dicho una sola palabra después del golpe. Pero Sofía seguía de pie. A pesar de que su cuerpo se tambaleaba y la sangre corría por su barbilla, se limpió el labio con el dorso de la mano y, lentamente, enderezó su postura. Sus ojos ya no solo mostraban indignación, ahora ardían. Había dolor, sí, pero mucho más grande que el dolor, había una furia que se desbordaba. Una rabia nacida de la injusticia, una rabia que ya no podía ser contenida. Y en su corazón, tomó una decisión irrevocable. Si Morales creía que podía someter a los ciudadanos con violencia, ese día recibiría una respuesta que jamás habría imaginado. El ambiente cambió por completo. La multitud de curiosos creció, aunque mantenían la distancia. Los otros policías seguían detrás de Morales, pero ninguno se atrevió a tocar a Sofía o a calmar a su colega. Conocían bien su temperamento. Una vez que explotaba, era incontrolable. Pero también comenzaron a notar algo diferente. Sofía no retrocedió. No había lágrimas, ni un cuerpo tembloroso, ni un paso atrás lleno de miedo como el de las víctimas anteriores. Lo que había era una mujer con el rostro ensangrentado que miraba fijamente al policía calvo como si le dijera, «Ahora es mi turno». Y en ese instante, antes de que Morales pudiera pronunciar su siguiente amenaza, la historia de esa pequeña esquina de la ciudad estaba a punto de reescribirse, no por el dueño del uniforme, sino por la valentía de una maestra que fue golpeada por negarse a ser sometida. La sangre seguía goteando del labio partido de Sofía. Un hilo carmesí se deslizaba por su barbilla, manchando el cuello de su blusa beige. Pero no se movió, no lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, erguida, con la mano derecha aferrada con fuerza al casco negro que no había soltado en ningún momento. Los segundos pasaron en un silencio tenso, pero en ese silencio, su ira creció hasta convertirse en una fuerza tangible. El golpe de Morales no había sido solo un ataque físico, era un símbolo de humillación, un ultraje a la dignidad de una mujer, de una ciudadana y de una maestra que solo exigía justicia. En su mente, aparecieron fugazmente los rostros de sus alumnos. No quería que, algún día, uno de ellos sufriera lo mismo y no hubiera nadie dispuesto a defenderse. Ese día, comprendió que el silencio era complicidad, y la resistencia, la única respuesta posible. Morales seguía de pie, con el pecho inflado y los ojos entrecerrados, como si estuviera satisfecho de ver a su oponente silenciada. No esperaba que su interlocutora tuviera tanto coraje. En su mente, él ya había ganado. Como en cientos de casos anteriores, la víctima normalmente lloraba, se rendía o incluso pedía perdón sin tener la culpa. Pero Morales había calculado mal. La mujer que tenía enfrente no era un objeto que pudiera doblegar. Sofía no estaba de pie por simple rabia, estaba de pie porque sabía que si no actuaba en ese momento, nadie más lo haría. Así que, en una sola y profunda bocanada de aire, con el sabor metálico de la sangre en la boca, Sofía levantó el casco por encima de su cabeza y lo balanceó con toda la fuerza que pudo reunir, dirigiéndolo directamente a la mandíbula de Morales. El movimiento no fue un golpe de pánico o un acto ciego de venganza. Fue la culminación de la ira reprimida, del orgullo herido y de una herida que no podía pagarse con dinero ni disculpas. El casco impactó contra la mandíbula de Morales con un sonido sordo y contundente que hizo vibrar el aire caliente de la tarde. Y en ese instante, el corpulento cuerpo de Morales, el policía de músculos grandes, vozarrón y arrogancia desmedida, se tambaleó. Sus rodillas no pudieron soportar su propio peso. Su cabeza giró violentamente hacia un lado por el impacto. Sus manos se extendieron hacia adelante, buscando un apoyo inexistente. Pero nada pudo salvarlo de la realidad. Se derrumbó, cayendo pesadamente sobre el asfalto de la ciudad. El sonido de su cuerpo al golpear el suelo fue incluso más fuerte que el de los coches que pasaban. Morales había caído. Sofía estaba de pie sobre él. Su pecho subía y bajaba agitadamente, no por miedo, sino por la emoción del momento. No se acercó, pero tampoco se alejó. Simplemente observó el cuerpo uniformado que ahora yacía inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos vidriosos, perdidos en la inconsciencia. En su mano, el casco seguía firmemente sujeto,
húmedo por su sudor y manchado con su propia sangre. No salió una sola palabra de su boca, pero todo su ser gritaba un mensaje claro: no creas que una mujer no puede devolver el golpe. A su alrededor, el tiempo pareció detenerse. Todos los sonidos se desvanecieron. No había ruido de motores, no había aplausos, solo los latidos acelerados de quienes presenciaron y comprendieron que la valentía ese día no provenía de un uniforme, sino de una herida obligada a luchar. Sofía no pretendía ser una heroína. Pero cuando la injusticia se plantó frente a ella con la mano lista para golpear, ella eligió ser un muro. Y ese muro, ese día, no se derrumbó, hizo que su agresor cayera. El cuerpo de Morales desplomado sobre el asfalto creó un silencio momentáneo, pero electrizante. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. Los otros dos policías, que hasta ese momento habían sido meros espectadores, reaccionaron con una velocidad que antes no habían mostrado. Sus rostros se crisparon y sus miradas se volvieron hostiles. Ya no eran agentes en un retén, ahora eran una manada cuyo líder había sido derribado, y su orgullo corporativo no podía aceptarlo. «Agárrenla», gritó uno de ellos, y en un instante, los dos cuerpos uniformados se lanzaron sobre Sofía desde distintos ángulos. Avanzaron como lobos que sienten su territorio invadido. Pero olvidaban algo crucial. No estaban enfrentando a una víctima asustada. Estaban enfrentando a una mujer que ya había cruzado el umbral del miedo. Y esa mujer, aunque fuera solo una maestra, estaba de pie con sangre en los labios y un casco en la mano, lista para enfrentar a quien intentara perpetuar la injusticia. Sofía no esperó a ser atacada. Se movió primero, con un instinto afilado nacido de la presión y la determinación. Giró sobre sus talones y blandió el casco hacia el primer policía que se acercaba por su izquierda. El casco golpeó su sien con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder, tambaleándose y llevándose una mano a la cabeza. Antes de que el otro pudiera reaccionar, Sofía le clavó la rodilla en el estómago al segundo policía, que intentaba sujetarla por la espalda. El hombre uniformado se dobló por la mitad, cayendo de rodillas con un gemido de dolor. El primer policía, recuperado del golpe inicial, intentó embestirla. Sofía no le dio espacio. Se movió con agilidad, usando el casco no como un arma, sino como un escudo, y con su codo derecho golpeó la mandíbula de su atacante. El movimiento no era el de una luchadora entrenada. Era la pura manifestación de la adrenalina, el instinto de supervivencia y la voluntad inquebrantable de no ser pisoteada nunca más. En menos de 30 segundos, los dos policías ya no estaban de pie. Ambos estaban en el suelo, retorciéndose de dolor. Uno se agarraba el estómago, el otro la cabeza. Sofía quedó en medio de ellos. Su pecho subía y bajaba con violencia. El sudor empapaba su blusa. Su mano todavía sostenía el casco, el arma improvisada que había puesto de cabeza el orden de aquel retén ilegal en un instante. En sus ojos no había satisfacción, pero tampoco miedo. Solo estaba allí, con la respiración entrecortada y el cuerpo adolorido, de pie sobre el asfalto que acababa de ser testigo de una forma de resistencia que nadie habría imaginado. Esos policías no perdieron porque Sofía fuera más fuerte, sino porque no estaban preparados para enfrentar a alguien que había soportado demasiado y que ese día había decidido que ya era suficiente. La multitud que había estado observando desde las aceras y los coches detenidos finalmente rompió su silencio. Un grito de apoyo surgió de algún lugar, y luego otro, y otro más. «Eso, maestra, no se deje». Ya era hora de que alguien les pusiera un alto. Los claxones de los coches comenzaron a sonar, no por impaciencia, sino como una ovación. Varios ciudadanos empezaron a acercarse, y las cámaras de sus teléfonos grababan cada segundo de aquella valiente insurrección. Esa mujer no era nadie famoso, no era una política, solo una ciudadana común, una maestra. Pero ese día, había hecho historia. No necesitó un escenario, no necesitó un micrófono. Solo necesitó un casco, 2 pies firmes en el suelo y un coraje que no se podía comprar ni forzar. A pleno día, en mitad de una avenida, Sofía cambió algo que durante mucho tiempo se había considerado intocable. Demostró que llevar un uniforme no te da derecho a violar la ley, y que la verdad, si se mantiene erguida,
puede hacer que hasta los uniformes se arrodillen. Al principio, los ciudadanos solo observaban en silencio. Estaban de pie en las aceras, detrás de los puestos ambulantes, sobre sus motocicletas detenidas. Algunos miraban hacia otro lado, otros fingían no ver. El miedo a las represalias era un instinto profundamente arraigado. En este país, alzar la voz contra un uniforme a menudo significaba buscarse problemas. Por eso, cuando Morales golpeó a Sofía, nadie intervino. Cuando ella se levantó con sangre en los labios, ninguna mano se extendió para ayudarla. Pero en cuanto el corpulento cuerpo de Morales se estrelló contra el suelo y los otros policías cayeron uno tras otro, algo que había estado enterrado durante mucho tiempo en el pecho de la gente comenzó a hervir. El miedo se hizo añicos, el silencio se rompió y, como una ola imparable, los ciudadanos finalmente presenciaron algo que hasta entonces solo habían podido imaginar, que la autoridad también puede caer, que los oprimidos también pueden levantarse. La primera voz fue la de un joven con una chamarra gastada, de pie sobre su vieja motocicleta. Levantó su teléfono en alto y gritó con todas sus fuerzas, la maestra contra los policías corruptos. Su grito fue recibido con una ovación. Varios ciudadanos más levantaron sus teléfonos, grabando desde todos los ángulos posibles. Desde el interior de un microbús, desde detrás del escaparate de una tienda, incluso desde el puesto de un vendedor ambulante que antes solo miraba al suelo conteniendo la respiración. Los gritos se multiplicaron. Vamos, maestra, no retroceda. Estamos con usted. Esos gritos ya no eran solo un apoyo espontáneo. Eran la explosión de una ira colectiva, reprimida durante demasiado tiempo por el miedo al uniforme y a la autoridad. Ese día, en ese momento, no vieron a la policía como protectores. Vieron a agentes abusando de su poder y a una mujer que se atrevió a decir no. Sofía estaba de pie, en el centro del círculo de cuerpos uniformados caídos. Su respiración era agitada. Su cuerpo temblaba por la adrenalina y su mano todavía sostenía el casco, que ya no era solo un equipo de seguridad, sino un símbolo de resistencia. Pero cuando los gritos de la gente resonaron a su alrededor, algo cambió dentro de ella. Las rodillas que antes se sentían débiles ahora se tensaron. Su espalda, que estaba ligeramente encorvada, se enderezó. Su rostro todavía estaba manchado de sangre, pero su mirada era tan afilada como una espada recién forjada. El apoyo de la gente no solo le dio fuerza física, sino también la convicción moral de que no estaba sola. En medio de la avenida caliente, bajo un cielo implacable, Sofía no era una víctima, sino el símbolo de una pregunta que flotaba en el aire. ¿Hasta cuándo el pueblo debe permanecer en silencio mientras se pisotea la justicia? Detrás de los gritos y las cámaras de los teléfonos, algo comenzó a cambiar, no en el cuerpo de Sofía, sino en la mente de quienes la observaban. Vieron a una joven maestra, sola, rodeada de agentes derrotados. Pero no huyó. No pidió disculpas. No bajó la cabeza. Se mantuvo erguida en medio del polvo y la sangre, sin necesidad de dar un discurso. Su valentía silenció todas las reglas no escritas que durante tanto tiempo habían mantenido a los ciudadanos sometidos. Y cuando los claxones de los coches comenzaron a sonar, no por el tráfico, sino como una muestra de respeto, el momento se consolidó como un evento que no se borraría de la memoria de la ciudad. Ese día, una maestra que solo quería volver a casa se convirtió en el rostro de algo que rara vez se ve en las calles, la prueba de que el que tiene la razón, si no se acobarda, puede hacer que el miedo cambie de bando. Después de unos momentos de pie en medio del círculo de cuerpos uniformados, Sofía caminó lentamente hacia su motoneta. Su respiración seguía entrecortada y la sangre aún goteaba de su labio, pero sus pasos eran firmes. Con manos temblorosas, agarró el casco y las llaves de la moto. Los gritos de la gente no habían cesado, pero ahora tenían un matiz diferente. Ya no eran solo de apoyo, se habían convertido en un homenaje. Acababan de presenciar algo extraordinario, una mujer común, sola, desafiando un sistema que hasta ahora los había mantenido en silencio. Cuando Sofía se inclinó para meter la llave en el encendido, nadie, ni ciudadanos ni policías, se atrevió a acercarse. El mensaje era claro. Ese día, la autoridad había caído y la valentía se había erigido en su lugar.
Sofía presionó el botón de arranque y el motor de su itálica negra cobró vida con un zumbido suave. Se sentó lentamente, todavía con el casco en una mano. Con la otra, se arregló el cabello que se había salido de su sitio. La sangre seguía manando de su labio, pero ya no intentó limpiarla. Esa herida no necesitaba ser ocultada. Era un testimonio. La prueba de que la valentía no siempre se manifiesta como fuerza física, sino a menudo como una determinación que no puede ser comprada, forzada ni sometida. Bajo el sol abrasador, Sofía respiró hondo y miró a su alrededor. Vio a los ciudadanos de pie, como estatuas, y a los policías tendidos en el suelo, indefensos. Luego, sin decir una palabra, giró el acelerador y comenzó a alejarse lentamente del lugar. Ningún policía se atrevió a seguirla. Seguían en el suelo, agarrándose el estómago, la cabeza o las rodillas. Algunos solo podían mirarla con una expresión de humillación. Sabían que perseguirla sería avergonzarse aún más. Enfrentarla de nuevo sería agravar una derrota que ya había sido grabada por decenas de teléfonos. Lo único que podían hacer era quedarse allí, revolcándose en una derrota pública y desnuda. Y los gritos de la gente acompañaron la partida de Sofía como una procesión no oficial despidiendo a una heroína del campo de batalla. «Gracias, maestra», gritó alguien a sus espaldas. «Nunca se rinda», añadió otro. Esas voces la siguieron hasta que su motoneta se perdió entre la multitud. No era el clamor de una victoria ordinaria. Era la voz de corazones que durante mucho tiempo habían estado silenciados y que ahora encontraban a su representante en la figura de una maestra. Sofía no miró hacia atrás. Avanzó sobre su pequeña moto, atravesando calles que ahora parecían abrirle paso. Los coches y las otras motos le cedían el camino, no por miedo, sino por respeto. No había escoltas, ni luces de sirena, ni uniformes. Solo una joven mujer con el rostro ensangrentado, una espalda recta y la mirada fija en el horizonte. En sus hombros no había insignias de rango, pero todos sabían que ese día, a pleno sol, alguien había enseñado el verdadero significado del coraje sin alzar la voz, sin eslóganes, sin pedir permiso. Ella no buscaba problemas, solo quería volver a casa. Pero un sistema arrogante intentó pisotearla, y ella eligió ponerse de pie. Y al marcharse, no solo dejó atrás un lugar. Dejó un mensaje: una vez que el pueblo se atreve, no hay nada que pueda detenerlo. El incidente no terminó en esa avenida. No quedó enterrado bajo el calor de la tarde ni en el polvo del asfalto. Los teléfonos de los ciudadanos que grabaron la escena funcionaron mucho más rápido que cualquier maquinaria burocrática. Pocos minutos después de que Sofía se marchara, los videos de ella golpeando a Morales y derribando a los otros policías se propagaron por las redes sociales como un incendio forestal. El clip de una joven mujer con uniforme de maestra, de pie con sangre en los labios y un casco en la mano, enfrentando a agentes uniformados en el suelo, se volvió viral al instante. El hashtag Maestra Valiente se disparó en las tendencias de Twitter. Los internautas reaccionaron con una velocidad asombrosa. Los comentarios inundaron cada publicación, desde la admiración y el apoyo hasta la ira contenida contra la cultura de la mordida, tan normalizada en el país. En cuestión de un día, el nombre de Sofía pasó de ser anónimo a convertirse en un símbolo. No porque buscara la atención, sino porque hizo algo que durante mucho tiempo solo se había hecho en susurros: contraatacar. La apodaron la maestra que da cátedra, un apodo nacido de una acción real, no de una imagen fabricada. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir su historia. Algunos reconstruyeron la cronología de los hechos, otros presionaron a las autoridades para que dieran una explicación. Incluso varias figuras públicas alzaron la voz, exigiendo que el sargento Morales y todos los oficiales involucrados fueran investigados y sancionados. La presión por una investigación formal resonó desde todos los frentes. Pero Sofía no se unió al clamor. No apareció en los medios. Rechazó todas las entrevistas. No asistió a las invitaciones de los programas de televisión. No le interesaba convertirse en un ícono. Siguió yendo a dar clases como cualquier otro día, a la escuela donde dedicaba su vida. Su labio partido ya comenzaba a sanar, pero su espíritu no se había debilitado.
En su silencio, estaba enseñando una lección crucial a sus alumnos y a todo el país, que la verdad no debe ser derrotada solo por estar sola. No quería un escenario, no necesitaba la viralidad, no esperaba ninguna recompensa. Lo que hizo nació puramente de la conciencia de que cuando la ley es silenciada por un uniforme, el ciudadano debe tener el coraje de alzar la voz. Y esa voz no tiene por qué ser estridente. A veces, basta con un paso valiente, un golpe contra la injusticia, para que el mundo cambie de rumbo. En su mente, Sofía sabía que había cruzado una línea peligrosa. Sabía que habría consecuencias. Pero si ese día hubiera elegido el silencio, no solo habría perdido ella, sino todos aquellos que alguna vez fueron forzados a agachar la cabeza en nombre del poder. Y porque eligió ponerse de pie, su valentía se convirtió en propiedad de todos. Ahora, cada vez que se reproducía ese video, cada vez que alguien veía su mirada intrépida, el mensaje se extendía más allá de la pantalla de un teléfono. El mensaje de que un pueblo valiente puede derrocar a un poder corrupto. Ese día había pasado, pero su eco seguía resonando. En la escuela, sus alumnos seguían llamándola maestra. Pero afuera, en el vasto espacio digital, su nombre se había convertido en un estandarte de coraje. Cada ciudadano que alguna vez había sido oprimido veía ese video no solo como entretenimiento, sino como un recordatorio de que una tarde, en las calles de la ciudad, una maestra se levantó, no con palabras vacías, sino con acciones concretas. Nadie la protegió, pero ella protegió la dignidad de muchos. Su valentía ahora vivía en esas grabaciones, compartidas por manos anónimas pero guardadas en la memoria colectiva de una nación. Y para la propia Sofía, todo se reducía a una sola cosa. No era una victoria, no era fama, sino el recordatorio de que la verdad, por muy herida que esté, siempre encontrará la manera de levantarse.